Muy buenos días. Primero de todo, felicitar por su programa, por su iniciativa y por su talento a Adriana. El alma de El Rugido hace historia. Un programa que está destinado a triunfar porque la persona que lo hace con la cabeza, con el corazón y también con las entrañas. Muchas gracias, Adriana, por darme la oportunidad de aparecer en el programa y por el honor de tenerte cerca, a pesar de la cantidad de kilómetros que nos separan. Hoy quisiera hablar de una cuestión que nos preocupa muchísimo en Cataluña, que es el hecho de que desde algunos ayuntamientos se esté pidiendo que se vuelva a la ley que permitía el sacrificio en perreras y en refugios, en centros de acogida. Tal vez será importante explicar que España está dividida en comunidades autónomas y que la cuestión de la protección de los animales es una de las competencias transferidas a cada una de las comunidades, con lo cual, habiendo 17 comunidades autónomas, hay 17 leyes de protección de los animales completamente distintas. Bueno, completamente no, algunas se parecen un poquito las unas a las otras. Unas son más progresistas, unas tienen un aire mucho más centroeuropeo y por ejemplo, la catalana prohíbe la mutilación de las orejas y la cola en los perros y prohíbe otras cosas, mientras que la andaluza, por ejemplo, permite el entrenamiento por tracción mecánica de los galgos. Hay otras leyes que son pobrísimas, pero bueno, no os quiero hablar hoy de una comparativa de las leyes, sino de algo que se está reclamando regularmente con la excusa de la crisis. Ya sé que cuando se habla de crisis, siendo argentino, vosotros tenéis una capacidad infinitamente mejor para resolverlo, para tirar adelante, y que nosotros, por poco que tengamos, ya estamos como hundidos en la miseria. El caso es que los ayuntamientos, algunos de ellos que vivían solo de lo que se llamaba el pelotazo, que era la burbuja inmobiliaria, que era la creación indiscriminada de pisos y bloques y edificios, y todo el mundo está ligado al cemento, pues de pronto eso se fue al garete y ahí estamos sufriendo las consecuencias y con un cuarto del país en paro. Entonces las cotizaciones y los impuestos que llegan a los ayuntamientos se han visto muy diezmadas y no saben de dónde sacar dinero. Entonces se les ha ocurrido que matar perros y gatos es una manera de ahorrar. Algo bastante cuestionable, porque digamos que una cosa es la ley y otra cosa es el cumplimiento estricto de la misma. Y no tenemos los datos de que el mantenimiento de perros y gatos abandonados sea tan costoso, y tampoco entendemos que en los tiempos buenos, antes del 2008, si esta ley es del 2003, no invirtieran parte de su barbaridad de dinero en campañas de tenencia responsable, en campañas de esterilización, en campañas de educación, en procesos judiciales que penasen el abandono, en campañas que forzasen la identificación, etcétera, etcétera. Resulta que lo fácil ahora es matar. Hay gente que tiene el gatillo suelto y aquí lo quieren poner en marcha. Una de las cosas que siempre resultan indignantes es cuando hablan de eutanasia, cuando en realidad lo que están pidiendo es sacrificio o matanza. Y me he permitido hacer un artículo basado en la consulta de distintas obras filosóficas y como parte de
de mi trabajo para el doctorado en bioética. El texto se llama Hacia la perversión de los hechos mediante la dulcificación del lenguaje. En este texto quiero dejar claro que nunca se puede hablar de eutanasia si se mata a un animal sano, si está levemente enfermo o es médicamente recuperable. También quiero dejar clarísimo que si acabamos voluntariamente con la vida de un animal sano, siempre debemos hablar de sacrificio o de matanza. Usando la palabra eutanasia indiscriminadamente, somos cómplices, muchas veces involuntarios, de una práctica que significa matar perros y gatos y otros animales, domésticos o domesticados, exóticos o salvajes, animales que están con nosotros contra su voluntad. Nunca podemos decir que es eutanasia cuando ni la ética ni las condiciones del animal lo justifican. Para distinguir entre eutanasia y sacrificio, además de fijarnos en el método, que puede ser eutanásico o no, debemos fijarnos en el motivo. Si el animal nos sobra, si no podemos encontrarle adoptantes o no podemos alimentarlo por falta de recursos o porque no hemos invertido en la recogida o en la acogida y en la reubicación, lo que estaremos sacrificando, lo estaremos matando. Eutanasia es una palabra solo aplicable a aquellos seres vivos que diagnosticados médicamente padecen una enfermedad irresoluble, que les lleva a sufrir sin otra opción posible una vida miserable. Solo si el veterinario diagnostica una enfermedad incurable y que lleva un padecimiento gratuito, podemos hablar de eutanasia. Los propietarios o responsables asumen la decisión, interpretando la voluntad del animal, priorizando su bienestar por encima de toda consideración, entendiendo que el animal no tiene por qué soportar un dolor innecesario, un dolor ligado a la falta de perspectivas de una salud aceptable. Por razones científicas, legales y morales, obviamente el procedimiento debe llevarlo a cabo un veterinario. Estos son los facultados para inducir la muerte mediante métodos indoloros y no generadores de angustia. Sacrificio es una palabra oportuna para definir la muerte de un animal sano, que por distintas razones, generalmente una mala gestión económica, una mala gestión poblacional, la tenencia irresponsable o la falta de entendederas intelectuales y morales, sobra. También se sacrifica por lucro, en el caso de los animales de abasto. El sacrificio puede ser de dos maneras, eutanásico y no eutanásico. El sacrificio eutanásico se produce con un mínimo dolor y angustia. En el caso de los animales domésticos, necesariamente debe ser producido por un veterinario. En el resto de animales, sobre todo los destinados para el consumo, según la CEE, se obliga a que se produzca mediante métodos rápidos, etc. Pero las excepciones religiosas y culturales y de otra naturaleza desplazan muchas de estas muertes a agonías que no tienen nada de eutanásicas. Estamos pensando específicamente en las prácticas kosher y halal, que exigen que el animal se desangre antes de ser... que la muerte sea por desangrado, que no pueda ser con un aturdimiento previo. El sacrificio no eutanásico consiste en matar a un animal importándonos poco que sea rápido, sin dolor y sin sufrimiento por parte de la víctima. Imaginaros España, que le llama fiesta nacional a la agonía de un toro, durante media hora con un señor vestido con un traje ridículo en una plaza redonda y con un montón de personajes comiéndose un bocadillo y haciendo ruido, tal vez, esperando a que el toro, con uno de sus pitones afeitados, es decir, con una dimensión reducida, acabe con el torero, o al menos lo dañe lo suficiente como para poder decir, ¿sabes? Cuando hirieron a tal, yo estaba allí.
Pero bueno, en el tema de toros, si queréis, entraremos otro día. Quiero acabar diciendo que cuando algunos municipios poco considerados reclaman la legalización de la matanza de animales de compañía excedentes, deberían emplear siempre la palabra sacrificio o matanza. Usar la palabra eutanasia diluye la trascendencia de un hecho inmoral, como es la muerte injustificada de un ser con capacidad de sentir. Contando con los recursos técnicos e intelectuales suficientes como para haber hecho campañas de información, estilización e identificación durante los últimos 10 años, la desidia y el populismo ahora empujan a unos pocos a legitimar la matanza. Otras consideraciones legales, en las que no vamos a entrar, amparan un estado de cosas en que los proteccionistas debemos plantarnos, empezando por hacer un uso correcto del lenguaje. La llamada muerte dulce no siempre es una muerte justa, puede ser también un asesinato. Pedimos que no al sacrificio de animales en ninguna de sus formas, pero obviamente menos en su forma no eutanásica. Y quiero acabar también felicitando a las compañeras argentinas como María Antúnez y Graciela Finoli, que realmente hacen un trabajo fantástico.